del juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento. Buenas tardes. Que levanten el pulgar los que pertenecen a esta tribu digital. Somos un espacio de opinión política interactiva, donde predomina el poder de las redes. Saludos a nuestro perfecto desconocido y a todos aquellos que el próximo 9 de febrero demostrarán su poder de decisión. Así es vos, soy Javier Guerrero Casares y en nuestras manos está el futuro del Ecuador. Hoy el influencer político que nos acompaña es Henry Eduardo Cucalón Camacho, guayaquileño, 51 años y tiene terror a decir sandeces. Top 5 de las peores sandeces en la política ecuatoriana, Henry. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad. Hay muchas para hacer 5 sandeces. Si me muestran algo, ¿cómo es? Me pego un tiro, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de trivialidades. Asambleísta con el Partido Social Cristiano, ministro de Gobierno con el gobierno de Lazo y ahora candidato con Construye. ¿Por qué y cómo? La misma posición en todos. Una sola. Lucha contra la impunidad, defensa de los intereses de la clase media y los más pobres. He recibido la oportunidad de que Construye piense que yo soy candidato presidencial, quiero serlo, quiero sumar, quiero luchar por el cambio radical y agradezco por eso. Estuve en el Partido Social Cristiano desde el año 2021. Arrancamos nuestro programa conociendo algo de tu vida personal. La familia Cocolón, porque entre paréntesis ya sabemos que te encanta el cocolón. Vamos a verlo en pantalla y bueno, tú más que nadie lo puedes saber. ¿Qué significa la familia para ti? Lo podemos ver en la cuadrícula. Esa foto es de Navidad, del 24 de diciembre. El núcleo de todo, mi sostén, la razón por la cual lucho. ¿Qué representa en cada uno de tus días? Un valor importante, saber que están bien, su seguridad y que sigan luchando por sus sueños, principalmente el de mis hijos menores. Hablando de tus hijos, ¿qué les darías a tus hijos que otros niños, que otros jóvenes del Ecuador no tienen? ¿En qué sentido? Hablamos mucho de la familia, ¿no? Hablamos de todos los sentidos. En el Ecuador hay grandes distancias. Yo creo que lo todos. que le puedo dar a ellos, le puedo dar al resto. Ejemplo, valores. Obviamente, hacer tus hijos tienen la cercanía de estar contigo, vivir contigo, apreciarte en todos lados, pero el mensaje es exactamente el mismo, el proceso de aprendizaje es exactamente el mismo. Para los niños, para los jóvenes del Ecuador, ¿cuál es tu principal decisión? ¿Cuál sería tu principal decreto? La igualdad de oportunidades, nadie se puede quedar atrás. No importa tu condición social, no importa cuánto dinero tienes en la cuenta, no importa cuáles son sus apellidos, no importa inclusive su preferencia sexual. Todos tienen derecho a tener el mejor de los futuros. Y para eso está el Estado, para eso está la educación pública, para eso está el empuje, para no dejar a nadie atrás. Conociendo un poco más de tu perfil, de tu familia, cuéntanos un poco sobre tu esposa. Jessica Yeliber, ejecutiva, tiene 30 años trabajando en la misma empresa, se ha hecho a sí misma, una mujer decidida, valiente, que nadie le ha regalado absolutamente nada, todo se lo ha forjado, tiene mucho temple, tiene mucho carácter. Con Jessica vamos a tener primera dama. Por supuesto, y estará a tiempo completo. Tenemos el link, si por favor en producción estamos con los links en pantalla y ahí podemos conocer un poco más, que los ecuatorianos también conozcan a Jessica. Ella se va a encargar de qué sector en este rol de primera dama. Se va a encargar de que las cosas funcionen bien y va a ser un complemento. Funciones jurídicas, no, para eso está el gabinete, ¿no? Ahora, eso es un tema de vocación, pelear por los demás, pelear por la igualdad de oportunidades. Eso es un tema que no necesita designación en el caso de la esposa del presidente. ¿Pero estaríamos hablando de obra social o trabajo concreto? En todo lo que pueda apoyar para que los ecuatorianos vivan mejor. Vamos ahora también a conocer un poco más de este perfil de Henry. Veíamos antes, si lo podemos ponchar por favor en producción, estábamos viendo a tu familia, a tus hijos, y hablábamos mucho de qué representan ellos para ti. ¿Cómo fue esa decisión de lanzarte ya a esta carrera Carondelet junto a la familia? Bueno, la decisión de ser servidor público la tomé hace muchísimos años
y ellos han visto mi carrera, han visto los logros, han visto también los desaciertos, porque en la vida pública y en la vida política no todo es color de rosas. Así que ellos pensaron, al igual que mi esposa, que era un paso natural, una vez que tú has subido peldaño por peldaño. Y me apoyaron, tanto en la última decisión de ingresar en el ministerio como la decisión de ser candidato presidencial. Conté con el irrestricto apoyo de mi familia. Henry y Javier, en este momento vamos a visitar la esfera digital junto a Andrés Jaramillo, CEO de Content Manager Ecuador, quien continuamente realiza estudios de las redes con Social Alert, una de las herramientas clave de Go Social Suite. Andrés, ¿cuántos usuarios tiene el candidato? ¿Qué nos dicen las redes? Pues las redes nos dicen que en un mes, desde el 6 de diciembre hasta el 5 de enero, hubo 10.100 personas que hablaron sobre Henry Cucalón, que cuando postearon o cuando comentaron mencionaron el nombre o tu cuenta de alguna de las redes sociales. Hay 32.900 publicaciones. Es un número importante, pero quizás los datos que más llaman la atención son los comentarios y los me gustas. ¿Por qué? Porque no basta solamente con generar contenido, sino que eso provoque algo en la audiencia, en este caso interacciones, y el que existan más me gustas, en este caso 102.600 versus 32.900 publicaciones, es importante. Así es que en ese sentido, un like. Sin embargo, vemos también que dentro de las publicaciones que nosotros tenemos vinculadas a Henry Cucalón, hay una en particular que no es de la campaña electoral. Fíjate que esta es una de las que quizás es la más relevante dentro del análisis que se hace, y es una entrevista que no se hace al candidato, sino que se hace a Ramiro Aguilar. Y él hace un planteamiento, y él dice, Henry Cucalón se equivocó al elegir el partido y al vincularse con una exministra de gobierno como María Paula Romo, porque es, y en palabras de Ramiro Aguilar, es como tener a Jason de Viernes 13 de consultor o de como asesor político. ¿Qué opinas tú sobre eso? Me lo dice el que se metió en el PRE y fue candidato en el PRE. Hasta ahí llegó la respuesta, maestro. Tuiteen, retuiteen, posteen y compartan. Al regresar, la interacción será alrededor de energía, productividad, seguridad y muchas cosas más. Pamela Parra y Cristóbal Buendía, nuestros analistas, ya han tomado su lugar. Ya volvemos. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Esto es el influencer político. El contenido trend de nuestro influencer será analizado a través de 4 ejes temáticos. Haremos 4 preguntas acompañadas de sus respectivas repreguntas. Al final de cada participación, Pamela Parra, comunicadora social e investigadora periodística que ha trabajado en importantes medios tradicionales del Ecuador, y Cristóbal Buendía, reconocido jurista ecuatoriano, nuestros analistas de hoy harán un análisis rápido, concreto y bien fundamentado sobre la viabilidad de la propuesta en 3 minutos. Quiero recalcar que el análisis se enfoca en el contenido de la respuesta y no en el candidato. Nuestro primer eje temático, Henry, es energía, productividad y economía. Arrancamos con energía. ¿Qué nos va a garantizar el suministro eléctrico de llegar tú a la presidencia de la República y la inversión privada, como lo dices tú en las redes? Un cambio de modelo, no solamente de personas. Propongo liberalizar el sector energético. Basta de monopolios estatales que no funcionan y están colapsados. Creo que la inversión privada sin restricción y límite es una de las propuestas para que haya la mayor generación posible que ayude en el crecimiento del consumo, que eso es normal. Ha sucedido en otros casos, como el modelo colombiano, así que va totalmente en la línea de la inversión privada. ¿Se ha hablado ya con el sector inversor privado? Absolutamente. Lo que quieren es confianza. Lo que no quieren es un Estado opresor. Quieren un Estado regulador, que es lo que yo creo, no un Estado estrangulador. Esa liberalización del mercado energético, ¿qué significa esto para el perfecto desconocido, para el ciudadano de a pie? Que empresas privadas, no solamente el Estado y sus empresas ineficientes, pueden invertir, desarrollar y hacer generación de energía eléctrica de todo orden, eólica, fotovoltaica, de todo orden, inclusive la explotación del gas. Y que el ciudadano va a poder, inclusive con un gran mercado mayorista de provisión de energía,
comprar la energía en el mejor valor. Va a haber oferta, no como ahora que la energía más cara es la que no hay. Un ejemplo en el 2025, porque necesitamos soluciones de corto plazo. Bueno, hay medidas de corto, mediano y largo plazo. La más importante y la sostenida, porque esto es un tema de Estado que trasciende, es el cambio del modelo que está colapsado. En las que ahorita están, no podemos darnos el lujo, en los límites que ahorita están. Recordemos que en enero se alzó a 10 megavatios y ahora hace 2 meses a 100 megavatios. Pese a eso, el estatismo le pone todo tipo de tropiezos a esa inversión. Hoy yo haría, entre otras cosas, ninguna traba burocrática por parte del Ministerio y el CENEL a las inversiones limitadas inclusive que hay hoy. No sé si ustedes saben, pero la fotovoltaica es la que más reparos le ponen. Y segundo, algo que es de simple reforma legal, que 2 veces han intentado este año, pero un grupo político no lo permite, que es la delegación al sector privado. No hablo de venta, delegación al sector privado de la administración de los bienes del sector público que tienen que ver con el manejo hidroeléctrico. Tú hablabas en tus redes de trasladar el Ministerio de Energía a la ciudad de Cuenca. ¿Cómo mejoraría esto precisamente lo que pasa en el país o es una broma de TikTok? No es ninguna broma y no sé si salió en TikTok. Lo he dicho en varias entrevistas y soy una persona seria y racional. Por formación creo en la descentralización, que es la transferencia de competencias del gobierno central a los organismos autónomos. Y lo voy a hacer porque yo creo en un gobierno ejecutivo limitado, corto, pero poderoso y muy fuerte, concentrado en educación, salud y seguridad. Y desconcentración cuando en el mismo nivel de gobierno, en este caso el ejecutivo, lo puedes trasladar a otros sitios del país para que no seas víctima del centralismo. Y en el caso de Cuenca, que es una de las ciudades más importantes que tiene el país, culturalmente muy de avanzada, estoy seguro que puede funcionar mejor. Eso es desconcentración y lo voy a hacer con muchas entidades del sector público y otras las voy a eliminar de tapetazo y otras las vamos a descentralizar a los GATS. Y cuando hablo de GATS, a los municipios. Autonomía. Yo no creo en el centralismo, por si acaso. Vamos con la línea económica. Estabilizar la economía manteniendo un IVA al 15%, lo has dicho tú en entrevistas. ¿Cómo y cuándo se lo puede reducir? Para ser exactos, porque me han preguntado si el primer día lo voy a bajar y no lo puedo bajar el primer día. Yo no soy irresponsable ni demagogo. Estabilizando la economía, cortando subsidios ineficientes, porque los subsidios solo deben ser para los más pobres, no para los narcotraficantes, no para los contrabandistas, no para los que hacen actividades ilícitas o, punto y aparte, personas que sí tienen el dinero. Una vez que peleamos y bajamos el déficit fiscal, ponemos en orden las finanzas públicas, tenemos ingresos permanentes, motivo del crecimiento económico, calculo que a la mitad del periodo de gobierno podemos incentivar y bajar el IVA. Porque otros impuestos, como el ICD, que es un castigo al ingreso de divisas, eso lo vamos a bajar desde el primer día de gobierno. Hablas tú en tu plan de gobierno del gran plan de infraestructura para que llegue la inversión privada. ¿Cómo? Creo que ese es un factor dinamizador de la economía. Todo el régimen vial, por poner un ejemplo, va a ser concesionado. No puede ser que en el Ecuador ciertas carreteras concesionadas funcionen muy bien y otros es un desastre completo. Esa inversión privada va a generar empresa, va a generar empleo, porque todo esto del cambio de modelo económico tiene un fin importante, que es que haya empleo, que es lo que la gente quiere. Y la construcción es el gran factor movilizador. No solamente en el sector vial, ya estoy hablando de las concesiones, sino a nivel también de construcción de vivienda, de carácter popular y de interés social. La construcción, gran plan de infraestructura, todo con delegación al sector privado, donde el sector público es el aliado, el facilitador. Gracias, Henry. Pamela Parra, Cristóbal, buen día. Mil gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Tienen 3 minutos para su interacción. Corre el cronómetro. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Buenas noches, Henry. En este momento estamos con varias aristas, ¿no? Primero vamos a analizar el tema de la energía. Creemos pues que nos ha hablado sobre una inversión privada. Me gustaría que, y creo que toda la gente que nos está mirando en este momento quiere saber bajo qué mecanismo se va a escoger a esas empresas, quién va a regular seguramente el tipo de contratación, cómo va a ser ese servicio, o vamos a tener que esperar de pronto quién es el mejor en cuanto a servicios de energía eléctrica como las operadoras telefónicas. ¿Qué opinas tú, Cristóbal? Sí, y el candidato, buenas noches, candidato perfecto desconocido, Javier.
y a todos quienes nos ven y nos escuchan por los distintos medios que este programa se transmiten. El candidato ha puntualizado algo que me parece interesante y se ha enfocado mucho en el tema de la generación eléctrica. Pero no hay que olvidar que el círculo del tema eléctrico también considera temas como, por ejemplo, la distribución y la transmisión, donde efectivamente existen una suerte de problemas, y creo que es importante que el candidato pueda hacer una precisión sobre ese tema, justamente para dar mayor certidumbre, más certeza sobre el planteamiento del esquema de delegación, que ha sido muy claro en decir lo que no implica que el activo pasa a favor o a nombre del sector privado, es decir, que se lo reserva el sector público con su capacidad de regulación y de control, pero no obstante la operatividad, la operación de esos esquemas de generación eléctrica se las va a hacer al sector privado. Creo que sería importante el definir en ese esquema, candidato, el qué recursos va a implicar esta actividad, cuánto tiempo esto va a tomar, porque básicamente el electorado casi siempre se enfoca en no tanto la oferta como tal, sino qué tan viable es. Es decir, a todos quisiéramos tener Mercedes-Benz en la casa, pero no necesariamente es viable. Siguiendo con el siguiente punto, pues creemos que nos ha dicho que hay entidades que se eliminan y queremos saber cuáles serían esas entidades, por cuál va a empezar el machetazo que nos acaba de decir, qué va a pasar con la gente que trabaja ahí. Hemos hablado también en la parte energética que vamos a prácticamente dejar de lado las empresas nacionales, qué va a pasar con la gente que trabaja ahí y por qué no, tal vez incentivar a un mejor trabajo y no necesariamente pues darles un escobazo. Pensamos que esa sería una opción que podrían analizar. O posibilitar un tema mixto también, ¿no? Podría ser. Podría ser una alternativa interesante. Tal vez las personas se asustarían un poco al momento de decir que vamos a prácticamente privatizar, que es lo que se ha venido mencionando últimamente con el sector energético. Y pues finalmente, en el tema de los subsidios, pues desde mi punto de vista, yo creería que aquí el candidato ha mencionado que serían enfocados para las personas en pobreza dentro del país. Sin embargo, dentro de las últimas estadísticas que hemos tenido a junio del 2024, que está dentro de su plan de gobierno, la pobreza ha llegado casi al 40%, es decir, que el 40% debería tener derecho a los subsidios. Su respuesta, Henry. A ver, a todo el combo. Primero, claro que es importante, yo no soy demagogo. Yo no voy a decir aquí, como alguien dijo en el debate, que el problema del Ecuador no era de generación. Y sin embargo, algunos se lo compraron. Y nadie le dijo absolutamente nada. Solo como una pequeña anécdota. Así que yo no voy a decir que el 24 de mayo se solucionan todos los problemas del país y va a haber luz y que aquí vino Edison, ¿no? Yo no estoy para eso. Yo no tengo cara ni pinta de demagogo. Yo estoy proponiendo un cambio de modelo. Dije una primera parte que la tomaron como generación, pero claro que tiene que ver con la distribución y la transmisión, donde hay mafias incrustadas que no le importa cuál sea el gobierno. Cuando separo lo que es delegación, hablo de los actuales bienes públicos que están, por ejemplo, las hidroeléctricas. Yo no puedo vender las hidroeléctricas, no quiero vender las hidroeléctricas, así que no se preocupen, pero sí creo en la delegación de la administración, que es una cosa distinta, porque veo que hay un fantasma con la privatización. ¿Ya? Yo sí manejo los conceptos de derecho administrativo bastante claros. 1, 2, y cuando hablo que no tenga límites la inversión privada, incluyo en generación, transmisión y también distribución. Y el Estado regula, porque yo no creo que el Estado va a estar invisible, pues si no estuviéramos pues la horda primitiva. Pues. Y yo no creo en eso. Yo he dedicado mi vida al servicio público, pero mi visión de lo público y del Estado fuerte es seguridad, salud y educación, donde voy a aumentar los miembros de las Fuerzas Armadas, donde voy a aumentar la capacidad policial, donde va a haber más médicos y más profesores. Así que ese cuento del chamullo que le tengan miedo a los despidos y los fantasmas privatizadores, conmigo no va, porque yo creo en lo público. Lo que no soy es un entontecido y conozco la realidad del sistema. Cuando hablo de reducción de los ministerios y la burocracia y tanto coordinador de atmósfera que hay en el país, tanto asesor del asesor, todo eso vuela, son contratos ocasionales que no tienen razón de ser en absoluto. Jamás voy a tocar el área de protección social. He dicho que lo voy a aumentar, porque para mí eso no es un gasto público, eso es inversión en lo social. O no necesitamos más médicos, más psicólogos clínicos. Yo no le tengo miedo. Necesitamos 20.000 policías más. Así que conmigo, clarito las cuentas. Protección social, sí. Burocracia indolente, partidista, clientelar, entra el machete limpio. Y hay muchas entidades que no tienen razón de ser, secretarías con rango de ministerio solo para que pongan el nivel del fuero y para acomodarlos. Y también hay un tema de fondo.
que eso nos vamos a ir vía enmienda. Reformas Gracias, Henry. parciales. El tiempo aquí es solo... Estos temas son importantes y los vamos a tratar después. Ustedes sí se tomaron todo el tiempo del mundo, ¿no? Hipercombo a 4 manos, ya está bien. Importantes declaraciones, los vamos a topar esos temas más adelante, pero en este recorrido para conocer tu punto de vista frente a otros temas de la realidad, vamos a jugar con el azar. ¿Ves ese fajo de cartas en pantalla? Salen ahora, es parte del misterio aquí en el Influencer Político. Por favor, elige una. La 6. La número 6. Por favor, Javier, si es que nos ayudas a comentar cuando salga en pantalla y nos describes la imagen. Vemos la bandera de LGBTI, de los derechos. ¿Qué te dice esta imagen, LGBTI. Henry? Me recuerda una sentencia de la Corte Constitucional del 12 de junio del año 2019, en donde se complementó la Constitución en base a tratados internacionales, donde se puso el concepto de la igualdad ante la ley del matrimonio igualitario. ¿Y qué opinas al respecto? La respeto. ¿Cómo garantizarías los derechos de Ya estas personas? está ahí, la Constitución prevé en su artículo 11, numeral 2, que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, y en el caso del matrimonio ya es parte del ordenamiento jurídico. Nuestro segundo eje conceptual está enfocado en seguridad, fuerzas del orden y narcopolítica. Los 4 desaparecidos, niños y jóvenes de las Malvinas, acciones concretas en tu gobierno frente a este caso y casos similares. Cero impunidad, transparencia y decirle la verdad a los ciudadanos. Una de las cosas que más ha impactado es justamente esta desaparición y después confirmación de un asesinato de 4 jóvenes adolescentes, niños y 3 adolescentes. Como ciudadano y como padre es un dolor que no se puede describir. Ahora bien, vamos a la parte que corresponde como Estado en cero impunidad. De lo que se conoce hasta el momento, por el pésimo manejo comunicacional del gobierno, que al principio desconoció el tema, a los 13 días de una rueda de prensa donde era un mar de contradicciones, 2 días después entre esa cosa que es ministro de Defensa, el presidente no se pusieron de acuerdo. Yo esperaría que haya renunciado por el ministro de Defensa, por no decir la verdad, por no tener transparencia, por ser indolentes, por la falta de empatía. Hoy, de lo que se conoce, hay un mal procedimiento de elementos de las Fuerzas Armadas, no de las Fuerzas Armadas, a quien yo respeto en su institucionalidad y que siempre van a contar con mi apoyo. Esos malos elementos violaron el procedimiento, no pusieron a los jóvenes supuestamente, no comprobado, que estaban en delito flagrante hasta ahora no comprobado, nunca lo pusieron a órdenes de autoridad competente como la policía o como la fiscalía. Eso no debe volver a pasar, nunca más. Y que las autoridades competentes, la fiscalía, bajo el imperio de la ley, investigue qué es lo que ha pasado que motivó ese cruel asesinato y la incineración de ellos. Vamos con tus propuestas. Al crimen organizado, cárcel o cementerio, lo has dicho. ¿Cómo garantizar la seguridad respetando los derechos humanos y el debido proceso? Política de Estado que trascienda a los gobiernos. Si en algo el Ecuador tiene que estar de acuerdo es en enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. No es un tema de delincuencia común. Varias políticas públicas, extradición, una de esas que ya la aprobó el pueblo ecuatoriano, extinción del dominio para atacar las finanzas criminales, quitarles el oxígeno al crimen organizado y el narcotráfico, fortalecimiento de la fiscalía. Yo veo una fiscalía autónoma. Voy a insistir en esa reforma constitucional. Creo en los fiscales sin rostro para delitos de crimen organizado. Creo en una policía fiscal independiente, autónoma, como es en muchas partes del mundo. Voy a crear la Unidad Especial de Acción contra la Extorsión, que es el mayor delito que preocupa hoy, delito contra la vida a los ecuatorianos y a Fuerzas Armadas, que estoy absolutamente de acuerdo que se involucren en seguridad interna, pero no en un tema de redadas callejeras. Yo quiero que se enfrenten y le den caza con Z a las cabezas del narcotráfico. Quiero que estén en la militarización de los puertos públicos y privados del Ecuador y que sean los garantes del plan con tecnología de seguridad fronteriza denominado escudo ecuatoriano. ¿Qué pasa con los derechos humanos y el debido proceso? Siempre respetando. Durante toda mi trayectoria pública y política soy un defensor de los derechos humanos. Yo no tengo pinta ni actitud de troglodita. Planteas esto en seguridad que requiere mucho pasar por la Asamblea Nacional. Algunas El bloque de pasan Construye por la Asamblea. no tiene candidatos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién dice que no tenemos candidato? A las asambleístas nacionales. Solo las asambleístas nacionales. Te felicito por tu precisión. 1. En los grandes temas de país, como ahora en la consulta popular de abril del año pasado, todas las fuerzas políticas, menos las que ya sabemos, estuvimos de acuerdo. Porque ese es el acuerdo sobre lo fundamental. Eso supera a la izquierda y a la derecha. Supera los partidos. 1.
son de aplicación del Ejecutivo, voluntad política y una política de Estado que trascienda al gobierno. Eso debe continuar. El crimen organizado no puede encontrar un Estado desorganizado como contraparte. Yo no voy a contribuir a eso. Lo bueno que se haya hecho en otros gobiernos y en el actual, yo lo voy a continuar y lo voy a mejorar. Yo sí pienso en función de país, no intereses politiqueros. Y los que sean bajo reforma legal, lo haremos con consenso y con grandes acuerdos con quienes no estén a favor de la impunidad. Sí se puede hacer. Yo he sido legislador 8 años y se puede hacer. Importantes declaraciones, gracias Henry, Pamela y Cristóbal. En este momento escuchamos su análisis objetivo y fundamentado. Corre cronómetro. Una pregunta precisa sobre el tema de la policía y sobre el tema de los casos como los 4 de Guayaquil. ¿Qué vamos a hacer con el espíritu de cuerpo? Esa es una pregunta directa y sabrá usted responderla. Conmigo no hay espíritu de cuerpo y voy a un proceso profundo de depuración del bloque de seguridad, con procesos de confianza permanentes y también con exámenes patrimoniales que incluyen el entorno. No puede haber sentimiento de cuerpo, coincido, no puede haber sentimiento de impunidad. La democracia y los valores de derechos humanos están por encima de todo eso. No es la razón de ser de un gobierno alcahuetear cualquier exceso en la violación de derechos humanos por parte de cualquier miembro de la fuerza pública. Conmigo eso no va en mi naturaleza. Sobre ese aspecto, candidato, usted ha mencionado algo que es importante, el tema de la extradición, el tema de que las Fuerzas Armadas se van a enfocar más en el tema del crimen organizado, y ha hablado también del fortalecimiento de la Fiscalía. Partiendo del principio de independencia de las funciones, entendemos que este fortalecimiento será a partir de una coordinación previa con los entes jurisdiccionales y no jurisdiccionales, principalmente administrativos, en lo que significa recursos, etcétera, etcétera, porque ese fortalecimiento, si hablamos ya del ente jurisdiccional, obviamente no le compete al Ejecutivo. Usted ha hablado sobre el tema de la extradición y ha precisado muy bien el hecho de que ya es ley de la República. No obstante, sí es importante que ya se la aplique, que efectivamente la extradición sea una herramienta de política pública, de Estado, para efectivamente combatir el crimen organizado principalmente. Creo que una precisión sobre el cómo se va a aplicar el tema de la extradición, que interpreto que a eso se refiere, su propuesta sería muy importante que usted lo pueda plantear al país, no a nosotros, al país. Y Henry, tienes 1 minuto para contestar, por favor. La próxima. Efectivamente, el Ejecutivo no es jefe de la Fiscalía. Yo sí conozco el alcance del término jefe del Estado, no jefe de todas las funciones del Estado. Son dos cosas absolutamente distintas. En esa línea, unos pasan por reformas legales. Fiscales sin rostro es una reforma que hay que promoverla y se aprueba en la Asamblea, al igual que otras. Pero hay una labor coordinada, no de sumisión ni de subordinación, sino de articulación, porque la política pública para efectos del Estado y la lucha con el crimen organizado es una sola, respetando los espacios. En el tema de la extradición, el pueblo en segunda instancia lo aprobó en abril pasado, porque por politiquería y por narrativa en el año 2023 no se aprobó. Aquí viene un tema con cooperación internacional, que es indispensable, con muchos países, pero principalmente con Estados Unidos, y aprovechando la nueva coyuntura que vamos a tener con el país del norte y con el nuevo secretario de Estado, con el senador Marco Rubio. Necesitamos enviar un mensaje disuasivo, porque no es que la extradición per se arregle los problemas, pero sí un fuerte mensaje que suma con otras acciones gubernamentales, legislativas y de la justicia para poder enfrentar de mejor manera el crimen organizado. Henry, a tus espaldas tenemos algo que de seguro te inspira. Por favor, si puedes ver esa pantalla y nos ayuda producción. ¿Qué tuvo ese niño que les faltan miles de niños en el Ecuador? ¿Cuál es tu primera corazonada viendo eso? Apreciar a mi madre Inés de Los Ángeles Camacho Cuello, una mujer muy bella y que nos dio un hogar, nos sacó adelante en momentos muy difíciles. Y ese niño tiene el brillo de los ojos de pensar que puede haber un futuro y que uno no está condenado por las circunstancias de su nacimiento. Y utilizaba el típico peinado de príncipe valiente de cuarta, que era muy típico a finales de los 70. Tuvo un hogar, pese a todas las dificultades, estructurado. ¿Qué te enseñó tu madre que se te quedó para toda la vida? Que tenía que luchar, porque si no luchaba, si no salía adelante, yo iba a ser una estadística. Ahora, continúas viviendo tú aquellos sueños, ¿no? Aquellos sueños de ese niño que quería ser una vez portero, futbolista, pero a la vez asambleísta. Quería ser futbolista como todos los niños también. Obvio, me encantaba el fútbol. En la adolescencia quería ser cantante, no tengo la dicha de tener voz.
Y siempre me gustó de una u otra manera la historia, me gustó la trascendencia a favor de las grandes causas que puede hacer un político. Me encantaba chequear la Segunda Guerra Mundial, la historia de nuestro país. No cuando nace o cuando muere un presidente, eso no sirve para un carajo. No, es qué puedes hacer con el poder. Así me vinculé. Y bueno, y como todo niño tenía sueños, no es que me vi necesariamente siendo un político, pero desde niño me encantó saber la realidad de mi país. Apenas aprendí a leer como todos los niños, haber sido a los 6, 7 años, ya a partir de los 9 años consumía los periódicos, la noticia, la revista Vistazo, leía todos los noticieros. Yo soy de esa old school todavía, ¿no? Gracias, Henry. Andrés, a este punto, ¿cuál es el sentimiento generado en las interacciones de los posts? ¿Qué nos dicen las redes? Por favor, coméntanos. Las redes, querida voz, nos hablan mucho del sentimiento que tiene la conversación en torno a Henry Cucalón. Y vemos que este sentimiento de alguna manera se marca con un peso particular en el aspecto negativo. Hay un 68,57% de elementos negativos, ya vamos a ver por qué. Un 21,87% de elementos positivos y 9,56% de posteos, comentarios, publicaciones que se han hecho de manera neutra precisamente. Aquí están las razones. La publicación en cuanto a lo negativo que destaca es una entrevista que se hizo al expresidente. No sé si ubicas al personaje, ¿no? Pues bueno, ahí se hizo una relación deliberada entre el expresidente Guillermo Lasso y el candidato Henry Cucalón, poco recordando tu paso por el Ministerio del Gobierno y haciendo un mensaje precisamente de que no fue precisamente el mejor gobierno de la historia el que tuvimos con el expresidente Guillermo Lasso. Pero en las publicaciones positivas, en cambio aparece de este usuario, en donde él plantea una especulación, una hipótesis. Y lo que él dice es: en una eventual segunda vuelta electoral entre Luisa González y Daniel Noboa, Luisa González podría ganar fácilmente a la luz de todo el desgaste que ha tenido el presidente. Por tanto, necesitamos una tercera vía que pueda hacer contrapeso a eso. Y esta tercera vía se la plantea en torno a Henry Cucalón. Pero más allá de la retórica, o más allá de los lugares comunes, ¿por qué la gente debería creer que efectivamente eres esa tercera vía? Porque presentamos alternativas, presentamos propuestas, tenemos planteamientos, hay experiencia, hay muchos años de servicio público, hay honestidad, porque nadie, de ese psicópata se puede esperar cualquier cosa, nadie tacha deshonestas mis intervenciones, y los que son los aciertos y los errores que existen son parte del conjunto de experiencias para no improvisar desde el poder. Capacidad, experiencia, honestidad, reglas claras y firmeza, y yo no tengo dueño. No he visto la entrevista, pero lo dice una persona que fue ministro de Alfredo Palacio. Claro, porque lo ve después, ¿no? Pero eso que fue ministro de Alfredo Palacio le permitió después ser candidato, ¿no? En el caso mío, ser ministro me permitió sumar posiciones que me tienen hoy día de candidato a presidente. Al igual que ser asambleísta. Todo el mundo habla piedras de la Asamblea Nacional, que todas son las peores. Pero ser asambleísta, ahí me dio volumen. Porque no era igual que los sátrapas que estaban ahí, diezmeros, ignorantes y brutos y pillos que estaban ahí, pues. Porque con esa teoría entonces mejor no te metas a nada, pues. Después de la pausa, política internacional, salud y uno de los fuertes de nuestro candidato como catedrático universitario, la educación. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. Seguimos con el tercer contenido tren de nuestro influencer político del día de hoy, Henry Cucalón, candidato a la presidencia por el Movimiento Construye. Al final de su intervención, nuestros expertos en 3 minutos aterrizarán de manera crítica y objetiva la viabilidad de la propuesta. Nuestro tercer eje temático es política internacional. ¿Cómo combatir el crimen organizado con el apoyo internacional? Ya lo decían desde el anterior bloque. ¿Son las bases militares la solución a este problema? ¿Es la cooperación internacional parte de la solución? Estoy absolutamente de acuerdo con reformar el artículo 5 de nuestra Constitución. Tiene que haber apertura. Este tipo de delitos son transnacionales. Así que necesitamos toda la cooperación de nuestros países fronterizos y también de cualquier otro, incluyendo Estados Unidos. Y como anécdota histórica, no hubo bases militares norteamericanas en Manta. Hubo un convenio de cooperación para uso de instalaciones.
Estas bases militares sí las hay en Colombia, pero tampoco vemos que se reduce el tema del tráfico de cocaína. ¿Cómo hacer que funcionen en Ecuador? A ver, tenemos que tener cooperación internacional porque hay un asunto de terrorismo de Estado. Y en Colombia no hay el terrorismo de la FARC y ya el poder de los carteles de matar gente, de dinamitar edificios, de dinamitar aviones de Avianca, de matar varios candidatos presidenciales, no hay. Hay un aumento ahora sí, no sé por qué ha bajado con los últimos gobiernos, eso es problema de ellos, debido a la gran demanda también que hay de cocaína en el mundo, principalmente Europa, que es parte del problema y que nosotros somos también los sacrificados. Pero para luchar contra los delitos transnacionales necesitamos todo tipo de cooperación. Y para luchar contra el terrorismo también. Necesitamos todo tipo de cooperación, pero ¿cómo garantizar la soberanía nacional? Sin duda alguna, con la soberanía nacional, porque tú tienes en un convenio lo que negocias. Solo un antipatria pues puede no reconocer el tema de la soberanía. Ya estoy poniendo el ejemplo de Manta, que algunos trasnochaban tras a pueblo, pues juran que había una base norteamericana. Esa es la narrativa de esos que hablan piedras ahí, en eso que sacaron en estos temas digitales. Hay parte de gente que como no lee nada, piensa que habrá una base militar en Manta, ¿no? Por si acaso, lo cual es falso, por si acaso. Política internacional junto a productividad. ¿Cómo vas a lograr que las pequeñas y medianas empresas logren entrar a mercados internacionales? Con el apoyo del gobierno, creo en políticas de tener la mayor cantidad de tratados comerciales para que haya apertura, bien negociados, que traten de obviamente no afectar al empresario ecuatoriano, pero eso es una oportunidad. Defiendo estrictamente el Tratado de Libre Comercio con China, por ejemplo, el gran mercado, de poner al Ecuador en China, porque China ya estaba en el Ecuador. Alianza del Pacífico era uno de los temas que impulsaban precisamente desde el anterior gobierno. Se cae con la bronca que tenemos con México. ¿Cómo restaurar relaciones? Se cayó desde antes. Por la politiquería del expresidente mexicano, valga la aclaración. Y entre otras cosas, nosotros por defender productos ecuatorianos, porque por un producto fue que se complicó y también por un tema medio ideológico. Ya sabemos de qué pata cojea pues los gobernantes de México que intervienen en la política del país, porque recordemos cuál fue el antecedente que derivó lamentablemente en el caso con México. El expresidente mexicano se metió en política interna, dudó de los resultados electorales en las elecciones del 2023. Yo puedo tener diferencias con el presidente candidato Noboa, pero yo no dudo de la legitimidad de su resultado en el año 23 y de la transición democrática, pero ellos que entienden la soberanía en triple vía, sí se meten en la política de todos los países, pues no, por poner un ejemplo, por si acaso nomás digo. ¿Contigo reanudamos relaciones con México? Pero no bajo la petición que ellos ponen, que pone un condicionante, de salvoconducto a un delincuente con tu más como Glass. No. Si esa es la condicionante, no, y tenemos que tener una sola posición de país en el proceso que tenemos en el Haya. Solo un antipatria, uno que solo busca la impunidad, que no ama a su país, puede decir que se tomen represalias internacionales, inclusive de todo orden contra puertos ecuatorianos, como ese tipejo psicópata que acaba de aparecer ahí. Gracias, Henry. Pamela y Cristóbal, no está por demás recordarles que el análisis se enfoca en el contenido y no en el candidato. Cronómetro, por favor. Hemos escuchado acerca del crimen organizado. Mi pregunta directa iría de la siguiente manera. ¿Qué va a pasar con el tema de los jóvenes o nuestros jóvenes, particularmente que están involucrados ya dentro de las bandas internacionales? ¿Cómo vamos a erradicarlos de allí? Podemos tener toda la ayuda internacional, pero eso nos corresponde a nosotros. Y el segundo punto que me gustaría que nos aclare es en el tema del emprendimiento. Si tenemos el 65% aproximadamente de emprendedores ahora que están en la informalidad porque no tienen un empleo pleno, ¿cómo vamos a hacer para hacer tangible su propuesta que dice que van a darles préstamos y ayudas de todo tipo? Bueno, de una vez, permítame, y ahí usted me corregirá, candidato. Muchos de sus postulados tienen una ideología liberal. Lo veo así. Si estoy equivocado, usted sabrá corregirme. Por ejemplo, en el tema de la relación con el sector privado, en el tema de la liberalización, etcétera, etcétera. Y aterrizábamos en lo que es la política internacional que usted ha planteado en los esquemas de seguridad y en los esquemas comerciales. Por ejemplo, los tratados comerciales que en algunos casos en el Ecuador han funcionado y muy bien. Por ejemplo, el tema de la Unión Europea es un tema que no solamente apalanca un tema comercial, sino que apalanca un tema, por ejemplo, de temas de desarrollo, temas de política pública enfocada en lo social, y que hay una evaluación
paritaria dentro de lo comercial, en lo social, en lo laboral y en algunos otros tópicos más. Sí quisiera, candidato, que usted nos sepa precisar con quién iniciaría esta suerte de tratados de carácter internacional sobre esta perspectiva que me acabo de permitir mencionar. Y creo que es importante, quiero resaltar algo que es importante. Usted ha hecho toda su alocución un énfasis importante de que usted ha sido un servidor público de larga data. Pero ahora quisiéramos que esa experiencia en el servicio público también refleje las trabas o las dificultades que implica la ejecución o la ejecutividad de ciertos planes o proyectos en el servicio público. ¿Cómo romper eso, candidato, principalmente partiendo de su experiencia en ese sentido? Justamente porque conozco el monstruo por dentro y creo que se tiene que haber un cambio radical. Segundo, me decías ¿con quién? Con todos. Soy pragmático, uno no puede ideologizar la política exterior en ese sentido. Pero es obvio que con unos tenemos mayores intereses comerciales. Por ejemplo, con Estados Unidos necesitaríamos ya un tratado. Hay que ver cuál es la política norteamericana con respecto ahora a los tratados, pero tenemos que reanudar ese tema de los acuerdos. Eso en cuanto a lo suyo. Retomo acá el tema. Yo creo en la protección social. Primero, un carácter preventivo para que nuestros jóvenes, y nadie, pero con énfasis en los jóvenes, no caigan por falta de oportunidades, por falta de atención de lo público, justamente en salud, educación pública, no lleguen a estas ofertas. Sí, también estoy viendo a ella porque tengo que concentrarme. Es importante también por respeto verte. Darle estas oportunidades. Eso es lo que llamo protección social. Los recursos del Estado deben estar enfocados en eso. Tengo un tema muy importante en salud pública que tiene que ver con prevención y rehabilitación de drogas. Yo aspiro, esa va a ser mi impronta, que esa sea una política práctica del gobierno central. Todo lo que es rehabilitación de drogas. Separo al traficante de drogas, ese se tiene que podrir en la cárcel. No hay que criminalizar el consumo. Ahora bien, vamos al otro tema. Una vez que he detallado el tema de la prevención, los que ya cayeron, yo soy muy enfático, principalmente los adolescentes, los de 16 años, creo en el endurecimiento de las penas, de los que tienen 16 años y que van en la línea del cometimiento de sicariato, así como estoy promoviendo también el aumento de las penas a 26 años de los reclutadores de los sicarios, que es lo que han venido utilizando. Esa va a ser mi política. Bueno, invitamos en este momento a nuestro candidato Henry a relajarnos un poco, a respirar. Sí, vamos a inhalar y exhalar juntos, porque en este momento voy a invitarlo a barajar la baraja, ahí pues a escoger una al azar. Por favor, en pantalla tenemos algunas cartas. Elijamos una, por favor. La 10. La número 10. Por favor, Javi, indícanos qué es lo que tenemos en pantalla. Está por salir, listo. Tenemos ahí madres adolescentes. ¿Qué política pública para atender una de las situaciones más problemáticas en el Ecuador? Hay varias. Uno justamente es la prevención del cometimiento para no llegar a madres adolescentes que lo que necesitan es seguir estudiando, seguir viendo por su prosperidad. Pero una vez que se ha llevado esto, el Estado tiene que tener un acompañamiento. Mire cómo el eje de lo que estoy conversando hablo de la protección social. Por eso dejo lo demás. Dejo el tema energético, dejo el tema, el Estado no tiene por qué tener bancos, medios de comunicación y tantas otras cosas. Y segundo, tenemos, y no solamente por lo social, que va a ser nuestra marca, tenemos un ejemplo de vida, el tema de Carla Larrea, que vivió esa experiencia y sabe cómo podemos ayudar y tener esa empatía, esa sensibilidad. Y eso se traduce en política pública. Henry, precisamente el cuarto eje temático tiene que ver con salud y educación. Ya lo dijiste, la salud en el centro de la protección social. Subrayaste el tratamiento de la salud mental y la rehabilitación de jóvenes afectados por las drogas. ¿Cómo garantiza su reintegración efectiva en la sociedad? Justamente con el tema de las oportunidades, porque estoy muy preocupado en el tema del consumo de drogas. No puede ser posible que se le corte la esperanza de vida, las oportunidades laborales a un joven. Por eso tenemos que ir a la ayuda, y principalmente de los más pobres, que son los más estigmatizados, a quien se les resta oportunidades. Quiero hacer mucho énfasis en el primer tema, que no lo he dicho, pero veo que lo ha chequeado mi plan de gobierno, el tema de la salud mental. Para mí es importantísimo. Eso evita justamente el cometimiento de los suicidios, básicamente a los adolescentes. Eso dejó de ser tabú, porque hace muchas décadas
Creo que pasaba mucho y todo el mundo escondía los temas. Era como un tema tabú el tema de los suicidios. Para eso existe la política pública debidamente financiada de protección social. Para eso necesitamos más médicos, más psicólogos clínicos para el tratamiento, para evitar esas situaciones. Para eso el Estado es fuerte. Para eso son los recursos. Para eso es el Ministerio de Salud. Fuimos uno de los últimos países, ¿no?, en tener una ley de salud mental dentro de toda la región, lo cual debería darnos vergüenza realmente. Totalmente de acuerdo. Mejoras significativas hablas tú en el sistema de salud. ¿Cómo hacer viable financieramente esto? Porque los recursos que están siendo despilfarrados en otras áreas en que el Estado no tiene razón de ser, tienen que estar enfocados, privilegiando el tema de la salud. Y aprovecho para decir algo. En el tema de la seguridad social, que es de los afiliados, que son muchísimos, también parte de mi propuesta es que la labor de salud sea delegada, su administración y prestación totalmente al sector privado para hacer del IES mucho más enfocado en el tema de la previsión, que es el tema relacionado con la jubilación. Un seguro social de carácter mixto. No, sigue siendo obligatorio, porque así está en la Constitución de la República. Ojalá que tengamos un gran debate a futuro sobre si puede ser mixto o no. Dentro de lo que es obligatorio y es público, la prestación de salud, siendo del IES, porque no deja de serlo, va en la línea de la administración privada también. Así rompemos las trincas y las mafias de la administración de los hospitales. ¿Y la prestación económica? ¿La prestación económica de? Del IES, del BIES. No, sigue siendo totalmente del Estado. Eso no está en discusión alguna. Yo creo que el IES se concentre más en el tema jubilar que el tema de la prestación de salud. Ojo que no hablo de privatización, ¿no? Vamos con el tema de educación, seamos prácticos. Tú como docente universitario, ya lo decía la voz, ¿se puede garantizar que efectivamente las becas en educación técnica y tecnológica estén alineadas con las demandas actuales del mercado laboral? Bueno, parte de mi propuesta, y no me creo dueño de la verdad absoluta, es que esos institutos técnicos que hay que darles el apoyo, no hay que verlos como eso, no, es lo que no entran a la universidad. No, necesitamos estos institutos técnicos, son cerca de 200 entre públicos y privados, para estas certificaciones profesionales cortas, en esta demanda que los análisis, los estudios internacionales de los organismos multilaterales llaman a esta gran demanda que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con inteligencia artificial, ciberseguridad, ciberdata, entre otras cosas. Por eso creo que hay que darle un empuje. Igual la educación pública tiene que seguir siendo financiada para las carreras, pero yo sí creo, y esa es parte de una política pública, que tiene que haber un empuje en otro tipo de carreras que sabemos que van a tener un resultado inmediato de carácter laboral, ya sea con propios emprendimientos o por la demanda laboral de empleados que se necesitan en esa vía que es las carreras del futuro, que son las tecnológicas. Henry y Javi, es momento del análisis. Señores analistas, su interacción a esta última propuesta, por favor. Rueda cronómetro. Qué bonito que es escuchar todas esas propuestas. Sin embargo, creo que las hemos escuchado durante mucho tiempo. Tal vez algo nuevo y novedoso sí es la inteligencia artificial y la seguridad. Sin embargo, aquí hay que hacer algunas puntualizaciones. Desde mi perspectiva, pues, el tema de, en el contexto de que los chicos tengan que escoger lo que está en la demanda, ¿qué va a pasar con la vocación? Creo que eso, cuando uno hace algo sin pasión, pues simplemente por cumplir como un robot. Y pues de ahí partiendo con el tema de la inteligencia artificial, ¿con qué presupuesto vamos a contar si estamos en la economía en la que estamos? Obviamente creo yo que sus propuestas van a ir a un largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando usted ya deje de gobernar, en el caso de que llegaría? Porque esto obviamente no va a cumplirse en 4 años. Y como segunda cuestión es la contratación pública. Usted ha hablado de mucha corrupción, sobre todo en este eje, contrataciones y todo lo demás. ¿Cómo vamos a hacer para controlar las contrataciones si lo que más se ha hecho es contratar bajo régimen especial? Candidato, creo que es importante, usted ha precisado el tema de las mejoras en infraestructura en salud. Creo que sería importante decirle a la ciudadanía, ser un poco más preciso, por ejemplo, cuánto se va a invertir en el primer año o una proyección para los 4 años. ¿Cuál sería más o menos la visión que usted tiene en ese sentido en el tema de la inversión en infraestructura de salud? Nos planteó hace un momento más médicos. Eso obviamente genera un esfuerzo presupuestario que sería importante que usted lo pueda precisar, para, vuelvo, repito, darle mayor certidumbre a sus planteamientos. Y es lo que me llamó poderosamente la atención. Usted habla de una reforma del IES, ¿no es verdad? En un poco maximizar su enfoque previsional y disminuir un tanto el tema de
el tema asistencial, el tema de salud. Y me imagino que redireccionarlo a eso, al sistema público. Estoy elucubrando, usted sabrá hacer las precisiones del caso. Si es que esto pasa, obviamente implicaría nuevamente un esfuerzo o una presión nuevamente al presupuesto general del Estado, considerando que obviamente hay un grupo importante de ciudadanos que hoy efectivamente son atendidos en el sistema público que los hospitales y dispensarios del Seguro Social prestan. Y solamente para complementar algo que planteaba Pamela, rapidísimo, que es el tema de el Estado va a definir cuáles son las carreras que efectivamente van a tener un mayor nivel de inversión, o efectivamente bajo el esquema vocacional va a tener el estudiante o el joven esa oportunidad. A ver, rápido. Yo no he dicho que voy a atentar contra la vocación y por contra la libertad de elección. Creo en la educación pública y también en la educación pública universitaria. Eso va a seguir. Que aparte, adicionalmente, quiero fortalecer y empujar la educación técnica, pues no en desmedro de la otra. Y que es obvio que se hace a través de un plan de becas. Eso no le veo, no hay contradicción alguna. Creo en la libertad. Quien quiera hacer cualquier profesión para la universidad pública. Quiero hacer un énfasis aparte en la educación técnica. ¿De dónde van a salir los recursos? Y en esto combo para los dos. Eliminando subsidios, de la plata que se está derrochando, no solamente el despilfarro, sino en los subsidios. Solo por poner un ejemplo. 600 millones costó la eliminación, que estoy de acuerdo, que hizo este gobierno, de la eliminación del subsidio a la gasolina extra para enviar a lo social. Estoy de acuerdo. Ese es un parámetro de lo que puede ir a educación y para salud, con la eliminación de subsidios que van a narcotraficantes, van a contrabandistas, punto y aparte, porque no quiero meter en el mismo lugar, y van a ricos. Y principalmente los que se beneficiaron con el tema del diésel ahora en la emergencia eléctrica, que fueron los grandes ganadores del sufrimiento de los ecuatorianos. Diésel subsidiado. En lo que ustedes respectan, yo no he dicho que le voy a dar más importancia al uno que al otro. Todo es importante, lo previsional y lo de salud. Lo que he dicho es que en materia de salud creo que va a ser mucho más eficiente que se haga a través de la delegación, de la administración que hace la seguridad social. Pero recordemos que eso es para los afiliados. Los recursos del Estado tiene que seguir aportando por el 40%. Lo hice y lo defendí cuando fue legislador. Así que es un modelo de administración, no es quitarle el peso o ponerle más a la previsión que a la salud. Los dos son muy importantes. Henry, seguimos conociendo tu perfil y atrás tuyo está el rockstar que llevas dentro. Se lo puedes mirar. ¿Practicas algún instrumento? ¿Cantas tu banda favorita? Ningún instrumento practico. Canto todos los días en mi cabeza, entono, me preparo. Tengo canciones para cada momento. No tuve la destreza. Nunca es tarde para poder aprender a tocar un instrumento. Y sí, toda la vida me ha gustado porque por ahí hay unos que andan diciendo que han creado un personaje ahora para las elecciones, ¿no? Eso siempre he estado y colecciono las camisetas de los conciertos donde he ido, ¿no? Yo sí veo al rockstar que llevas dentro, Henry, pero bueno, al regresar del corte, Andrés Jaramillo, gerente de Content Manager Ecuador, nos mostrará los emoticones más usados en la conversación digital de Henry Eduardo Cucalán Camacho. En el metaverso, ojo, se dice que andan por ahí unos zapatos, unos tacones rojos. Ya volvemos. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Esto es del influencer político. Andrés, ¿qué nos dicen las redes? ¿Qué emoticones se han movido en la esfera digital de Henry Cucalón? Bueno, en esa conversación, en toda la esfera digital, vemos que este es el mapa que se pinta, pero sin embargo a nosotros nos llaman al menos la atención 3 iconos. El primero que tiene que ver con sé que es la bandera del Ecuador, evidente porque es el candidato a la presidencia. Esta urna donde se va a consignar el voto, que realmente se ha utilizado en torno a plantear esta tercera opción de la candidatura. Pero lo que nos llama también mucho la atención es este icono de risa, que no es cualquier risa, es risa hilarante. Y esto se dio a propósito de una publicación en la red social de Henry Cucalón. ¿Qué es esta? ¿Qué hacías con este abrigo de la familia Peluche? Me gustó mucho, la verdad, porque era una forma de llamar la atención, de captar la atención
para llegar a un mensaje, que en las elecciones se dicen, se hacen muchas cosas, pero no hay que perder la esencia, no hay que mentir y hay que ser serios en la propuesta. Por ejemplo, yo no ando diciendo millones de cosas de empleo, al revés. Puede sonar muy frío muchas de las cosas que yo puedo decir, porque yo vivo en la realidad. Puede ser que alguna gente no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no puede decir que son propuestas populistas ni demagógicas. Pero quizás solo un poco de contexto, Henry, del video, porque un poco aquí lo que vemos es a un candidato que hace una crítica a este cuestionamiento de que tiene que verse más juvenil, de que tiene que verse menos acartonado, y claro, se hace esta suerte de parodia en donde se va poniendo diferentes trajes y al final se dice, bueno, esto no es parte de mi forma de ser ni de la política y yo conservo mi carácter y mi personalidad. ¿Qué es la camiseta que salió aquí? Que algunos dicen que es disfraz. Y por si acaso, salvo eso que no me lo pongo porque vivo en Guayaquil, la camiseta me encantaba y me la puedo poner. No tengo ningún problema con la vestimenta. Si he querido ser un rockstar, ¿cómo no voy a poner una chompa de cuero? Tengo varias. Tengo una chompa de cuero hermosa con el símbolo de Batman, que es uno de mis personajes favoritos. No perdamos el tiempo, es lo que quise decir con ese video, en los cambios que, ¿cómo se llama esto? Compoles, creo que le llaman, ¿no? Llaman a la gente, porque la esencia, inclusive el de la camiseta, o el del terno, está aquí pues en las neuronas, porque es más fácil irse a ese otro costado, que los que viven en ese costado vivan el mundo que yo sé, y no les va a alcanzar en 30 días. Gracias Henry, gracias Andrés. Todos estos datos se los pueden verificar en la plataforma www.goldensocialsuite.com. Hablamos de métricas inalienables que garantizan la objetividad de la herramienta. Henry, llegamos al momento más emblemático de este programa, así que te invito a ponerte debajo de ese letrero para que la voz te haga el juramento de rigor. ¿Aquí? Ahí, exactamente. Henry Eduardo Cucalón Camacho, juras, en nombre de Facebook, X, Instagram, TikTok y por la patria misma, que tu propuesta de campaña será cumplida conforme a lo dicho aquí y en cada uno de tus posts? Sí, juro. De ser así, que el pueblo ecuatoriano y todo el metaverso te premie con su confianza. Caso contrario, que las redes te funen con la dureza implacable del poder del algoritmo y te bloqueen. Hashtag el influencer, hashtag mi poder en las redes, hashtag de aquí nadie me salva. Muchas gracias Henry por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Tus últimas palabras, por favor. Muchísimas gracias por este espacio sumamente interesante, y las redes sociales son muy valiosas, pero no perdamos el objetivo final. ¿Qué es lo que pasa por las redes sociales? No confundamos el instrumento con los conceptos y con el contenido. Gracias también a nuestros analistas por su participación. Gracias Javier. Gracias por haber evidenciado el poder de las redes dentro del marketing político digital. Gracias a nuestro perfecto desconocido. Javi, noto que has ido aumentando tu número de seguidores, ¿ah? Muy bien. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes y recuerden que este programa es transmitido en Radio Sonorama, La Gran Señal Nacional, Corporación Canela, Canal 1, Gama Visión, Radio Romance Chone, El Vanguardista Online, Periódico Expectativa, Digital Media y TS Sport. La banda del juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador. El gran movimiento.